No. Vaya usted. Inflación Yoso. mañana va Dale. supuestamente a perforar el 2%. Hay varios datos que indicarían de que se está por perforar el 2%. Sí, si quieres ponerlo. Por un lado, salió el dato de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que dio 1,8% de la general, 1,9% de la núcleo. Hay distintas estimaciones que estarían indicando de una aproximación de, dado este dato de Cava, cuánto Estuviste muy podría... bien con el gráfico, te tengo que decir esta Soledad, para que la curva ya se vaya afuera, ¿entendés? Como que queda afuera, Y para sí. demostrar, para que quede bien no fui claro. yo el que lo armó. Ah, El bueno. portfolio personal. ¿No fuiste vos? Pensé que había sido vos. No. Pero me gusta este gráfico, como así, mirá, en un momento se fue, Y no sí. importa el número, bueno. se fue a cualquier lado. Ahí era cuando Nancy Paso defendía al kirchnerismo, imagínate. Pero bueno, Claro, después vamos a hablar en privado de qué pasa con Nancy Paso. Dale. muy bien. Bueno, nada, cuestión que ahora va a perforar el 1,8. Perdón, quedó en 1,8 de la ciudad de Cava y haciendo una aproximación de lo que puede dar la nación en consideración con el dato de Cava, bueno, da que podría ser también 1,8, en algunas estimaciones dan que podría ser 1,7% el dato que va a publicar mañana el INDEC. ¿Vos cuánto decís? Así que, sí, 1,7. ¿En serio? Yo dije 1,6. El REM proyecta 1,9, los break-even de inflación te proyectan 1,9, así que estaría todo en línea como para que vuelva a quebrar el 2% y estaría prácticamente en el nivel más bajo desde agosto del año pasado, o sea, la inflación más baja mensual en el último año. Y todo indicaría que hacia adelante la inflación podría seguir cayendo un poco más. El tema es que hay eventualmente un piso en la inflación que ve el mercado en torno al 1,5% mensual, que evidentemente le podría llegar a costar a la economía perforar, ¿no? Así que bueno, está todo dado como para que el próximo índice de inflación siga cayendo y continuaría con, después del techo que aplicó, que se dio en marzo, bueno, desde ahí la inflación empezó a bajar y estaríamos otra vez en un sendero decreciente de la inflación. El mercado está viendo una inflación para este año en torno al 32%, lo cual sería debajo del casi, creo que era 35% que cerró el año pasado, así que sería el segundo año consecutivo de baja de la inflación. Y para el año que viene, el mercado está viendo un nivel de inflación entre el 20 y 22, 23%. ¿Año que viene, 2022? Año que viene, 20, 27. No, ya sé perdón, que sonó confuso. Entre 20 y 22% de inflación. Sí, Sí, sonó 20 y 22, bueno, el año que viene es el 2022. Entre 20 y 20, sí, 22, 23%. Con lo cual sería un gran éxito para el gobierno que deje la inflación en niveles de en torno al 20% porque habría eliminado un ¿Cuánto sería por de mes la inflación 20? que recibió. ¿Cuánto sería 2022 mensual, más o menos? Unos 5, un pico, sí. Promedio. Pero bueno, sí, debajo, sí, incluso debajo. Así que, sí, la inflación continuaría con este ciclo descendente, lo cual es sumamente bienvenido. Y yo creo que le va a tardar a la economía argentina que alcancemos el dígito, ¿no? O sea, esta es la parte más difícil del proceso de desinflación, donde las economías más tardan en desinflacionar son los últimos dígitos. Así que básicamente todo lo que hizo el gobierno en los primeros años fue desinflar todos estos precios que había en la economía y ahora estamos otra vez en un sendero más normalizado. Toda la pausa que se dio de una suba del 1,5% de mayo de 2025 al 3,4% de marzo de este año fue básicamente producto de un montón de desequilibrios transitorios que generaron la pausa en la desinflación, en particular lo que fue el proceso de dolarización de carteras y digamos, la menor demanda de pesos en todo ese periodo. Y bueno, después existieron cuestiones coyunturales globales, ¿no? Yoso, ¿hay alguna preocupación de acá el semestre que viene que digas, che, ojo con esto, porque esto puede tensionar el objetivo inflacionario? Que digas, me imagino uno puede ser el frente externo. O el movimiento del dólar, quizás. Bueno, ¿no? Ahí me parece. Mirá, por un lado, sí, bueno, está bien lo que decís, Cata. El tema es que lo que quedó en evidencia durante todo el gobierno de Milei, incluso con toda la volatilidad electoral y todo, es que los movimientos al alza del dólar no generaron un traslado a precios. No hubo un pass-through. Prácticamente en ningún momento en la gestión de Milei hubo un traslado a precios. De hecho, hemos tenido subas del dólar con caída en la inflación. Eso muestra un anclaje en las expectativas
hacia adelante, porque ahora con esta suba del dólar, evidentemente tampoco está habiendo un traslado a precios. Uno puede explicar, varias causas pueden explicar ese falta de traslado a precios. Por un lado, uno puede decir, bueno, una economía que no está tan en un booming de consumo. Bueno, ok, te lo tomo, puede ser un punto. Por otro lado, está el equilibrio fiscal y el equilibrio monetario que contribuyen a que ante un escenario de suba del dólar no se dé un traslado a precios. Entonces, tenés otra, o sea, el gobierno no está emitiendo pesos, entonces si bien sube el dólar, no hay un exceso de pesos en la economía, entonces el peso no pierde valor contra los bienes y servicios. Tiene un movimiento transitorio producto de la suba a nivel global, pero no en lo doméstico, que es contra los bienes y servicios. Así que no hay un traslado a precios, eso es un buen dato. Ahora, ¿qué factor puede ser una cuestión externa que pueda seguir moviendo a la inflación? Bueno, el tema del petróleo. El tema del petróleo... El estrecho de Hormuz. Claro, o sea, el petróleo pasó de 55 a 120 durante la guerra. Eso presionó a toda la inflación a nivel global, incluido la Argentina. Cuando se sella se alcanza el pico de la guerra, el petróleo empieza a descomprimir y pasa de los 120 a los 70, 68 dólares que está operando actualmente, con lo cual cayó con fuerza. Pero sí, hacia adelante, otra vez se tensa la situación en Medio Oriente, porque evidentemente se está tensando y otra vez sube el petróleo, esa disparada que se dio inicialmente puede volver a darse y volver a presionarte sobre la inflación a nivel global, tal como vino ocurriendo en los meses durante la guerra, ¿no? Así que diría que una de las cuestiones importantes con relación externas, con relación a lo que es la inflación argentina, está por el lado del petróleo. Entonces, dicho esto, con el petróleo más o menos controlado, el dólar no generaría algún pass-through. No hay algo en el horizonte que digas puede hacer interrumpir este pronóstico de mercado respecto a una inflación a la baja. Bueno, una cosa que podría generar otro proceso de pausa en la desinflación es un renovado disminución de la demanda de dinero, como fue durante la época electoral. Entonces, si ¿por qué pasaría eso ahora? Y porque los agentes buscan dolarizar sus carteras ante la incertidumbre electoral, si es que eventualmente lo hacen. Entonces, pero ya este semestre es muy... Bueno, ¿No es pronto? hacia adelante. Y no sabés cómo son los trades electorales en Argentina. Entonces, si hacia adelante eso se renueva, vuelve a tomar protagonismo, bueno, de alguna manera puede volverte a provocar lo mismo que pasó con una cuota menor, porque en ese momento también tuviste el desarme de las LEFI que te generó volatilidad en las tasas de interés. O sea, tuviste un conjunto de variables que contribuyeron a que la pausa en la desinflación sea más importante. En esta oportunidad, ya habiendo desarmado las LEFI, si hay una caída en la demanda de dinero, no creo que la inflación se vuelva a disparar al 3,4% otra vez. O sea, mensual. más allá de algún mes que pueda haber alguna cosita, la tendencia de desacelerarse sigue hasta el año que viene. Sí. En esta senda. Pero tenemos que saber que es muy probable, desde mi punto de vista, que se aplane la desinflación de acá hasta el fin del mandato de Milei. Y en esta senda, ¿cómo ponderás este proyecto con el que hoy Milei va a volver a hablar con su equipo, con su gabinete, de reformar la Carta Orgánica? ¿Es más simbólico de la batalla cultural o realmente ayuda? Mirá, el tema de las reformas que está por anunciar el gobierno, por lo poco que pude leer, porque tampoco se anunció nada, me parecen espectaculares. Por un lado, el tema del shutdown, ¿no? Que el gobierno deja de funcionar si no hay acuerdo entre las distintas partes del Congreso, porque se alcanza el límite en la deuda. Eso le impide al gobierno seguir funcionando porque no hay un acuerdo. Entonces, para que no incurras en déficit, el gobierno, digamos, el Congreso tiene que ponerse de acuerdo en cuáles van a ser las próximas partidas. Entonces, de alguna manera, eso te garantiza el no déficit fiscal. ¿Sí? O sea, incurrir en el déficit fiscal. Y eso es genial porque las grandes crisis económicas argentinas lo que derivaron siempre fueron... los desequilibrios fiscales derivaron en las grandes crisis argentinas. Entonces, lo que está buscando Milei es blindar a la Argentina, no para su gobierno, porque su gobierno está comprometido en el equilibrio fiscal, sino para los próximos gobiernos que no puedan incurrir en el déficit fiscal. O sea, Milei sabe que no va a ser en ningún momento deficitario. Lo que le preocupa a Milei es posterior a Milei. Nos está cuidando cuando Milei ya no esté. Cuando esté un gobierno que en el pasado fue
digamos, un desequilibrado fiscal. Bueno, Milei quiere cuidar a los argentinos de que los desequilibrados fiscales que estuvieron antes, que llevaron la inflación al 200%, no tengan la misma capacidad de hacer lo que hicieron, el daño que hicieron a los argentinos. Ata de manos a próximos gobiernos. Sería Pero por algo así. supuesto, por eso me parece fantástico. Y en línea con eso, ya te cierro, viene muy bien pensado la reforma en la carta del Banco Central, de la Carta Orgánica del Banco Central, porque uno de los apartados del Banco Central es, de la Carta Orgánica, es promover el desarrollo con equidad social, o no sé cómo es que lo dice. Lo cual es sumamente ambiguo y le permite a cualquier gobierno emitir pesos porque, bueno, se puede interpretar de que está cumpliendo su mandato el Banco Central, porque está incluido eso, pero fue una reforma de 2012 que le permitió al gobierno de ese momento, al kirchnerismo, digamos, tener vía libre para emitir pesos. O sea, se llevaron puesto todo. Se llevaron puesto el equilibrio fiscal, se llevaron puesto las reservas, el patrimonio del Banco Central. Eso después generó, digamos, un aumento en el pasivo del Banco Central, porque los pesos que emitía tenía que esterilizarlo, después te genera más inflación, más emisión futura. O sea, un desequilibrio total. Entonces, lo que está pensando Milei ahora no es para él, porque él no va a incurrir en déficit ni en desequilibrios fiscales ni monetarios. Está pensando para la próxima gestión. Nos está blindando hacia adelante, para un momento en donde Argentina no tenga Mileis, tenga alguien y que no vuelva a la Argentina a ser un desequilibrado Ahora, fiscal. te hago una pregunta. Mirando la historia de la Argentina, y ojalá no pase, pero si se llega a un consenso de, bueno, dale, reformemos la Carta Orgánica del Banco Central, y después viene otro gobierno y dice, no, hagamos lo contrario, saquemos ese artículo o pongamos otro nuevo para emitir y qué sé yo. Se puede hacer, se puede volver a poner con los vaivenes de la Argentina. Bueno, Que sería horrible, ¿no? Que se saque, que se ponga, que se saque, que se ponga, pero y sí. Bueno, no es que queda como a fuego. eso es los vaivenes políticos, ¿no? O sea, que tiene que tener el Congreso la mayoría como para dar de baja una ley y volver a aprobar una nueva ley que pise la anterior y demás. Bueno, qué sé yo, en tanto en cuanto dure la ley, es ley. Entonces, nuevamente, para mí está muy bien pensado lo que plantea el gobierno, porque desde el lado fiscal blinda al gobierno con el shutdown y del lado monetario blinda al Banco Central en impedirle que emita peso de manera discrecional, porque vuelve a la esencia original de lo que es la Carta Orgánica del Banco Central, que es cuidar el valor de la moneda. Punto. Claro. No tiene por qué. En Estados Unidos, el Banco Central tiene un doble mandato, que es la estabilidad de precios y la estabilidad del mercado laboral. Claro. Pero en ningún momento dice que Estados Unidos crezca de manera equitativa, igualitaria. Ese verso bananero que hizo el kirchnerismo. Entonces, eso es lo que hay que eliminar. Si vos querés ser un país serio y que las inversiones vengan, van a ir a los países serios. Esa carta orgánica del Banco Central es una carta orgánica de un país bananero. Y te deja a vos susceptible a que venga cualquiera, como pasó en el pasado, a que emita todos los pesos que quieran. El gobierno anterior emitió 20 puntos del producto. 20 puntos de producto emitió. Es una guasada. Es una guasada. Nunca se les ocurrió mejorar las cuentas fiscales haciendo el ajuste. No, nunca. O sea, lo que hicieron lo hicieron muy leve. Y sin embargo, así es como dejaron un 200% de inflación y 53% de pobres. Por eso, Milei no quiere que eso se repita. No, él no lo va a hacer. Él sabe que no va a ser deficitario ni fiscal, ni va a generar ningún desequilibrio monetario. Lo está pensando para adelante. Y eso es lo que... O sea, un gobernante que no piensa en él hoy, piensa hacia adelante, hacia lo que viene en Argentina en el futuro. Y si vos querés que vuelen las inversiones, que llueven los dólares, esta cosa tenés que garantizarla. Y me parece fantástico.